Señor, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor. Gracias por el honor que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, el poder pararnos con nuestras extremidades en la actitud correcta, como a través de tu palabra nos enseña. Gracias porque valoramos el privilegio de despertar, reconocer que todos los días estrenamos misericordia y que se cumple, Señor, lo que tu palabra dice, que tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Yo cubro con tu sangre preciosa cada persona que en este momento está escuchando estos devocionales y oro que tu palabra corra y sea glorificada y vaya por diferentes partes del mundo entero hasta los lugares más escondidos y que haya personas que sientan en su corazón el poder interpretar en otras lenguas, en otros dialectos esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que de seguro bendecirá su vida. Le damos muchas gracias a cada uno de aquellos que siempre están orando por nosotros, y también quiero decirle, si usted desea sembrar en nuestro ministerio, pues se comunica con nosotros y nosotros le daremos mayor información. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, en la enseñanza que iniciamos en el día de ayer de Marcos capítulo 3 del versículo 31. Marcos capítulo 3, el versículo 31 hasta el versículo 35, permítame volverlo a leer para honrar a aquellos que ingresaron. Dice la Biblia: vienen después a sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Creo que en el día de ayer, mis amados hermanos, explicamos un poquito acerca de la razón, el por qué este texto suena como si Jesús estuviese menospreciando a su familia, y no es así. Estamos entendiendo la prioridad de lo que es hacer la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios aún por encima de esos lazos sanguíneos que son tan fuertes en la vida de nosotros. Les decía ayer que el obedecer, el seguir, el reconocer a Dios, este es como, diríamos, el sello de lo que es hacer la voluntad de Dios. Porque también les daba otro texto que dice la palabra: porque al reino de los cielos, les hablaba de Mateo capítulo 7, versículo 21, que el Señor mismo dice: porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Porque el versículo 22 sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces note que le decía que al reino no se entra por hacer, no se entra por decir, sino por hacer, perdón. Ellos estaban, de alguna manera, estaban haciendo, diciendo, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios, aunque de alguna manera dice que profetizaban, incluso usando el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, incluso usando el nombre de Jesús, y el texto dice: y hacían milagros incluso usando el nombre de Jesús. Entonces uno se pregunta, dice: ¿cómo puede haber alguien que haga un milagro usando el nombre de Jesús y no estar en la voluntad de Dios? ¿Cómo puede alguien estar profetizando en el nombre de Jesús y no estar en la voluntad de Dios? ¿Cómo puede alguien echar fuera demonios en el nombre de Jesús y no estar en la voluntad de Dios? Entonces me parece que es extremadamente delicado el no entender esta parte. Nuestra vida cristiana debe de girar en torno no de lo que a mí me gusta, de lo que yo considero, sino entender a plenitud lo que es hacer la voluntad de Dios. Les decía también que muchas veces nuestros lazos sanguíneos hacen que nosotros terminemos muchas veces complaciendo a nuestra familia y dejando de hacer la voluntad de Dios. Incluso le voy a mostrar un pasaje en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, el versículo 37. El Señor dice: el que ama a padre
o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Note qué desafío tan fuerte, tan controversial. Y Jesús usa el lazo más fuerte que existe. Porque no existe es mamá, no existe es papá, no existe ex hijo. No, el ex hermano, no. El lazo sanguíneo, la familia, es tan cercana, pues hasta el punto que tenemos el mismo ADN, es un lazo sanguíneo extremadamente fuerte, pero en medio de esa unidad familiar está por encima de eso el entender la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Usted ha escuchado gente diciendo, Dios y mi mamá, o Dios y mis hijos, o Dios y mi familia. Entonces la gente entiende que primero es Dios, pero a la hora de poner en práctica la prioridad, parece que no, como que no lo obedecemos. Entonces es muy importante que aunque amamos nuestros hijos, el hacer la voluntad de Dios, es prioridad. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces su familia puede convertirse quizás aún en su propio. Usted decide vivir la vida cristiana, entonces aún hemos tenido testimonios de que alguien se convierte al evangelio y hemos tenido padres, por ejemplo, mi papá me dijo a mí, usted traicionó la religión. Y mire lo que me llegó a decir mi papá, a quien yo amé con todo mi corazón y sigo amando porque todavía tengo el recuerdo de cómo me formó y cuánto estuvo conmigo ahí. Pero mi papá, cuando yo me convertí al evangelio, me dijo, mire lo que me dijo, prefiero que mate 10 diarios que verlo metido con los evangélicos, que verlo metido en la vida cristiana. Entonces, yo amo mucho a mi papá. Ahora, ¿qué hago? ¿Sigo en la vida cristiana o complazco a papá? ¿Dejo de amarlo por lo que me dijo o sigo en la vida cristiana haciendo la voluntad de Dios? Ahí es donde se cumple. Es decir, lo que salió por la boca de mi papá, no glorifica a Dios, no vino de él, vino del mismo infierno que el enemigo usó a mi padre para decir esa palabra, para que uno pudiera decir, wow, como mi papá. Hay gente me dice eso, hay gente que dice, hay padres que han desheredado a sus hijos literalmente. Usted ya deja de ser mi hijo porque usted traicionó la religión. Papá, yo le decía a mi papá, vos me conociste que yo estaba en la droga, metido en los vicios, me conociste bebiendo, me conociste, no me importa. Es más, como quien dice, yo prefiero verlo acabado en la droga que metido en esa religión. Papá, no es una religión, es un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios y gracias al hacer la voluntad de Dios dejé la marihuana, dejé el bazuco, dejé la droga, dejé la parranda, dejé el trago, dejé los vicios, dejé la promiscuidad, dejé la pornografía, dejé todo aquello que me estaba esclavizando gracias a hacer la voluntad de Dios. Y tengo una familia ahora, tengo unos hijos que los eduqué en este glorioso camino haciendo la voluntad de Dios. Ahora mis hijos sirven al Señor, hemos establecido iglesias en diferentes partes. Y sirvo, esta es la hora que el grupo de alabanza de la iglesia que pastoreamos ahora son mis hijos, mis 4 hijos, incluyendo a los 2 casados. O sea, porque el hacer la voluntad de Dios nos garantiza mejores cosas y hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Y escucha esto, para que no vaya a pensar que no hay un solo familiar, ni primos ni tía, que yo diga no les hablo o que ellos no me hablan. Para que usted entienda, para que no vaya a pensar, a lo mejor el pastor está predicando esto porque no le hablan. No, todos, es más, tenemos un grupo familiar en WhatsApp. Nunca me doy el honor y el privilegio, nunca le he dejado de hablar a ninguno de mis hermanos biológicos. Nunca, ni a un primo, a nadie.
Nunca le he dejado de hablar a ninguno de ellos como existe en otras familias. Que yo llevo 3 años sin hablarle a mi hermano, 4 años sin hablarle a Julano de tal. Le digo esto pero sin embargo, yo por la palabra he sabido establecer lo que Dios dice, a pesar de que hagas cosas y a mi familia en el momento no le guste. No le guste. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 14, en el versículo 25. Mire lo que dice la palabra. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquier persona que lea esto podría decir: pero ¿cómo que Jesús me está mandando a aborrecer a mi papá? No, se lo explico de esta manera. Aquí este pasaje está hablando quién es prioridad. ¿Quién es prioridad en tu vida? Sabemos que existen los lazos sanguíneos. ¿Qué es lo que yo tengo que aborrecer? Por eso le di el ejemplo de mi papá, lo que me dijo. Yo tengo que aborrecer no a mi papá, sino lo que salió por la boca de mi papá. Porque muchas veces, incluso a veces hay hijos que dejan de hablarle a su mamá o esposos. Nosotros hemos pastoreado varias iglesias y tuvimos una experiencia de un esposo que le dijo a la esposa: escoja su Dios o yo. Este matrimonio se acabó. O Dios o yo. O se sale del cristianismo o se acaba este matrimonio. Es una situación extremadamente fuerte. Es muy fuerte cuando un esposo, hay otros que son más sabios y dicen: no, yo prefiero tener a mi esposa aprendiendo de la vida cristiana porque tengo la garantía de que ella va a aprender a ser una buena mujer, mucho más quizás de lo que es, porque la palabra nos enseña a hacer su voluntad. Entonces note el establecer quién es prioridad en nuestra vida. O sea, estamos comprometidos con hacer la voluntad de Dios y de alguna manera, es más, aparte de eso, porque a veces también mi propia vida se encapricha. Porque hemos tenido gente que dice: ay, mi amor, la mamá o la familia apela muchas veces a los sentimientos para que usted deje de hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que ser muy sabio. No habla de menospreciar a su familia, ni herirla diciendo: primero es Dios y la vida cristiana que usted, mamá. No se trata de ser grosero. Se trata de establecer una prioridad y enseñarle a entender que Dios está por encima de cualquiera de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.